bienvenidos a Fuente de Gracia. Es un gusto verlos esta tarde. Vamos caminando a lo largo de ese libro de Hechos. Esta tarde vamos al capítulo 18. Están distribuyendo algunas Biblias. Si pueden buscar conmigo, por favor, el capítulo 18. La noche de viernes tuvimos una cena acá muy hermosa. Fue un tiempo muy bueno. Y para resumir el año pasado y poner también el plan estratégico para ese año 2018. Si tienen dudas o tienen interés o curiosidad de entender un poco mejor de lo que hablamos esa noche, por favor acérquense o al pastor o a mi persona, uno de nosotros, y podemos dar algunos detalles. Hechos 18, vamos a tocar, la primera parte y la última parte esa tarde. Vamos a leer. Semana anterior, el pastor Scott predicaba de cuando ese apóstol Pablo estaba en Atenas, ¿no? Y hablábamos de ese tema. Vamos a ver esta tarde que sale de Atenas y va a otra ciudad que se llama Corinto. Y es interesante, son ciudades, son lugares muy distintos, de maneras diferentes, y vamos a hablar un poco, pero leen conmigo por favor. Vamos a empezar y voy a leer desde el primer versículo hasta 11, luego saltaremos hasta 18 y vamos a terminar el capítulo, ¿no? Todos tenemos, ¿no? 18 del libro de Hechos, todos estamos listos, ¿no? Vamos leyendo entonces. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de ahí se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Versículo 9. Una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no caes, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. Y ahora vamos a versículo 18, por favor. Pablo se quedó ahí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria.
Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo: si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, fue a saludar a la iglesia. Después de eso regresó a Antioquía y estuvo ahí algún tiempo. Pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las Escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos esta noche para poder verte, para poder escucharte a través de tu Espíritu Santo, para verte en tu belleza, Señor. Ayúdanos esta noche a descubrir quién eres más y más para poder poner en acción nuestra fe a través de esa tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Es un capítulo largo y salté un tercio, ¿no? Pablo se encuentra esta semana en una nueva ciudad que es Corinto, ¿no? Y cuando uno investiga un poco de la historia de esa ciudad, te das cuenta, ir de Atenas a Corinto, bueno, para mis ciudadanos sería como viajar desde Boston, como que es la ciudad de la universidad famosa de Harvard, ¿no?, a Las Vegas. La ciudad de Atenas era conocida como centro intelectual, de debate intelectual, y vimos eso la semana anterior, ¿no? Pero vamos a Corinto. En Corinto, bueno, Corinto era el centro de pecado sexual de toda esa zona, y fue reconocido, bien infame esa ciudad, ¿no? Lo que pasaba en Corinto se quedó en Corinto, así era, ¿no? Es una ciudad hermosa, dicen, ¿no? Ahí en la costa del mar Mediterráneo se encuentra. No conozco todavía, anhelo en algún momento conocer, pero hablaban de su belleza, de esa ciudad. Y bueno, cada 2 años era un centro como cultural, también cada 2 años hacían juegos que se llamaban los Juegos Ismianos, y cada 2 años había competencia, ¿no? Y tenían carreras y hacían boxeo y había otros deportes.
Y por eso podemos leer cuando Pablo les manda carta a la iglesia de Corinto. Pablo usa algunas metáforas, ¿no?, que tenían que ver con esos juegos. Hablaba de acabar la carrera. Y así esos ejemplos de hacer boxeo, ¿no?, y de tener la autodisciplina. Y eso habría tenido mucho sentido, significado a esas personas de Corinto, ¿no? Y en ese contexto nos encontramos en ese pasaje. Y quiero realmente esa noche, esta tarde, que toquemos, que escudriñemos un poco de cuatro personas, una pareja que aparecen acá, quienes se llaman Aquila y Priscila. Vamos a hablar de ellos un rato. Y después quiero hablar un poco de Pablo y cómo quizás su lucha, su frustración, de lo cual hemos leído un poco. Y luego vamos a hablar de ese señor Apolos, ¿ya? Entonces vamos a tocar esos tres temas esa noche. Aquila y Priscila.
Amén.